Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, de lunes a viernes, queridos niños, tenemos un momento de reflexión en que nos encontramos juntos para aprender con Jesús. Tenemos que aprender con Jesús, queridos niños, las cosas lindas de nuestra fe. Y ahora que estamos poco a poco de nuevo volviendo a encontrarnos, y ahora entonces, queridos niños, que nosotros de nuevo podemos hacer tantas cosas lindas de nuevo poco a poco, que nos vamos reintegrando, tenemos que aprender también nuestra fe. No podemos dejar de lado. Y eso lo hacemos en el día a día. Y hoy tenemos a dos hermosas niñas, dos compañeritas, que quieren transmitirnos lo mejor de lo que ellas saben y de lo que ellas también van preparando en el día a día, para que nuestro programa sea un lindo programa donde todos podamos aprender cosas lindas. Bueno, queridas niñas, ahora entonces, como siempre, les pregunto, ¿cuál es el tema que nosotros hoy vamos a estudiar? La vida de los primeros cristianos. Muy bien, la vida de los primeros cristianos. Vamos a repetir de nuevo con todos los niños cuál es el tema del día de hoy. La vida de los primeros cristianos. Entonces, niños, vamos a mirar cómo vivían los cristianos, cómo era la vida de esos primeros seguidores de Jesús, cómo ellos se han entusiasmado y le han seguido a Jesús. Pero para eso vamos a escuchar lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia misma nos dice. Y así entonces vamos a entender y vamos a saber y vamos a conocer así bien, a ciencia cierta, como se dice desde la palabra de Dios, qué es lo que los primeros cristianos nos escriben, recordando de lo que ellos hacían en la primera comunidad. Le vamos a escuchar a nuestra compañerita que nos lee la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con sencillez de corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor. Queridos niños, aquí con las niñas, nosotros también estuvimos atentos a esa palabra de Dios que nos habla de esa primera comunidad. ¿Cuál es el tema del día de hoy, me dijeron, queridas niñas? La vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. Y es eso lo que nosotros hemos escuchado desde la palabra de Dios. Y ahora, antes de seguir este hermoso programa en donde vamos a aprender tantas cosas lindas sobre los primeros cristianos, yo quiero saber quiénes nos acompañan hoy, quiénes están aquí con nosotros para aprender cosas lindas. Niña, ¿cómo te llamas vos? Hola padre, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Dana Luján Garcete Duarte, tengo 9 años y vivo en Lambaré. Muy bien, entonces vos sos Dana, Así es tu nombre, muy bien, Dana, que está hoy con nosotros también para compartir tan lindo esto de estar juntos, los niños que nos enseñan desde lo que ellos también aprenden con Jesús. Y vos, querida niña, ¿cómo te llamás? Hola padre, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Diana Montserrat Alonso Costincho, tengo 9 años y vivo en Lambaré. Muy bien, Diana y Dana, así es. Sí. A vos te falta una I y vas a ser igual que Diana, Dana y Diana. Bueno, tenemos a estas dos niñas que hoy vienen a compartir con nosotros y estamos juntos, ¿verdad? Para aprender tantas cosas lindas con Jesús. Pero antes de seguir aprendiendo las cosas lindas con Jesús, yo les pido a todos ustedes, queridos niños, que tengan ahí su Biblia,
vuelvan a leer durante este momento en que nosotros vamos a ir a un corte, ¿verdad? Pero ustedes tengan ahí su Biblia, traigan también su cuadernito, no se olviden porque siempre hay que ir anotando las cosas lindas, las cosas que vamos aprendiendo con Jesús de este tema tan importante. ¿Cuál era nuestro tema? La vida de los primeros cristianos. Sobre la vida de los primeros cristianos, niños. Y tenemos que saber esos datos para que nosotros después también podamos imitar. Volvemos enseguida con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Yo sufro porque le he hecho daño a mis seres queridos. ¿Cuál es tu pecado, amigo? No puedo decirlo, pero lo que he hecho es terrible. No quiero que nadie lo sepa. Pero Dios ve todas las cosas. ¿Es así? Él lo ve todo, hermano, y Él nos perdona. Todo lo que tienes que hacer es pedir misericordia. ¿Cómo le puedo pedir a Dios que me perdone? Reza. Dios lo perdona todo. Por favor, quédate mientras hablo con Dios. Claro. Le diste unas frutas a una anciana y esas peras eran tu almuerzo. Ella necesitaba la comida más que yo. Tiene 2 hijos y un conejo. Tú también tienes que comer, hermano. Nadie puede vivir solo del aire fresco y del amor de Dios. Disculpe, señor. Sí, hijo. Quería agradecerle. Mi padre está muy enfermo y siempre está triste, pero hoy habló con Dios y ahora está muy contento. Nunca pensé que él pudiera ser feliz algún día. Entonces no me agradezcas a mí, sino a Dios. Rezando, ¿verdad? Eres muy listo, ¿lo sabías? Toma, comparte esto con tu padre. Gracias.
La gente de Marruecos es muy amable. Nunca habíamos recibido a tantas almas como hoy. Me podría quedar en África por siempre. ¿Sabes? He estado en muchos lugares. He viajado toda mi vida, pero nunca había tenido el valor de venir a África. Cuando escuché que querías continuar la misión de los mártires, sabía que me tenía que unir a ti. Es un poco mi culpa que tú te hayas hecho monje. Así es, y no hay nada gracioso al respecto. ¿Antonio? ¿Ya está mejor? Su fiebre es aún más alta que ayer. Dios puede hacer que Antonio mejore. Él puede, pero no acá. Él necesita la medicina apropiada. Quizá deba llevarlo a casa. Mi señor, ¿por qué no puedo quedarme en África? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga? Descansa, hermano. Todo va a estar muy bien. Lo siento, lo siento. ¡Ayuda! 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 ¡Protéjanse! ¡Ate a su amigo algo fuerte! ¡Esto se va a poner peor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, no dejes que nos hundamos. Permíteme salvar hoy a mi hermano y te prometo que voy a cuidar de él por siempre. Amén, amén. Amén. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María.
Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy estamos con Dana y con Diana, las dos niñas que nos acompañan hoy para aprender cosas lindas con Jesús. Vamos a ver un poco lo que ellas nos quieren enseñar sobre este tema tan importante. Dana, ¿cuál era nuestro tema del día de hoy? La vida de los primeros cristianos. La vida de los primeros cristianos. Y entonces tenemos que ir aprendiendo. Vamos a comenzar con Diana. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué nos va a enseñar? Estemos atentos a escuchar, queridos niños, todo lo que nos va diciendo Diana. Y después también Dana nos va a ir diciendo cosas lindas y entonces vamos anotando en nuestro cuadernito. Entonces, te escuchamos a vos, querida niña. Conocemos muchos detalles sobre la vida de los cristianos de los primeros tiempos. La mayoría eran gente sencilla, vivían en las mismas ciudades que los demás, hablaban el mismo idioma, vestían de forma semejante, iban a la misma escuela. Pero su estilo de vida era distinto al de los paganos, es decir, los no cristianos. Su fe era bien visible en su forma de trabajar, en su alegría, su austeridad, pero sobre todo se notaba el amor que se tenían entre ellos y en el respeto y comprensión en el trato con todos. Este comportamiento era muy atractivo y por eso muchos paganos se convertían al cristianismo. Muy bien, entonces queridos niños, se dan cuenta cosas lindas de cómo la vida cristiana atraía, ¿verdad?, a los otros. Dice que muchos paganos por eso después se convertían al cristianismo. ¿Pero por qué, queridos niños, se convierten? Y justamente porque ven el testimonio, el ejemplo, ellos ven, y como decimos nosotros, el ejemplo arrastra, y esto es lo lindo. Entonces que nosotros también podamos vivir así, queridos niños. Y ellos se reunían siempre y compartían todo y se preocupaban de aquellos que más necesitaban. Bueno, queridos niños, vamos a tener en cuenta cuál es uno de los detalles, Dana, que vos leíste al comienzo. ¿Qué dijiste con respecto a esta vida de los cristianos? Conocemos muchos detalles sobre la vida de los primeros cristianos, de los primeros tiempos. Entonces hay mucho conocimiento porque tenemos en la Biblia, queridos niños, tantas cosas, ¿verdad?, que se dicen de los cristianos. A ver, ¿qué por ejemplo? A ver, decime algo más, Dana. La mayoría eran gente sencilla, vivían en las mismas ciudades que los demás. Ahí está.
La mayoría dice que eran gente sencilla, vivían en las ciudades en que vivían los demás, y así los cristianos poco a poco, ¿verdad?, van siguiendo y van proponiendo lo que Jesús de Nazaret les había dejado como enseñanza. Y es eso también, queridos niños, lo que nosotros tenemos que aprender. Solamente cuando aprendemos lo que Jesús nos ha dejado, solamente cuando aprendemos lo que Jesús quiere de nosotros, queridos niños, también nosotros vamos a ser capaces de cambiar. Nuestra familia que sea siempre una familia feliz, alegre. Nuestra sociedad que sea una sociedad feliz, alegre. ¿Entienden, queridos niños? Bueno, todo esto entonces vamos a seguir reflexionando en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y vamos a volver enseguida y estén atentos y no se olviden de tener siempre algo para escribir, algo entonces para tener y memorizar y recordar todas las enseñanzas de Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, traemos cosas lindas que Jesús nos ofrece para que hagamos un buen camino como cristianos, como niños que tenemos que ir aprendiendo con Jesús. Y entonces, ahora, queridas niñas, yo les pregunto esa segunda partecita, ¿cómo vivían estos cristianos? Los cristianos también tenían que soportar las burlas de quienes no comprendían su forma de vivir, porque estos primeros seguidores de Jesús no querían cumplir las costumbres contrarias a la fe, como por ejemplo adorar a dioses paganos o participar de espectáculos crueles. Cuando las autoridades romanas quisieron obligar a los cristianos a adorar al emperador como a un dios, ellos se negaron. Por este motivo, los cristianos fueron perseguidos y muchos murieron cruelmente antes que renunciar a su fe. Muy bien, entonces, queridos niños, ustedes escucharon aquí una parte de nuestra historia, de la vida cristiana. Por eso estamos nosotros, ¿cómo se llama el tema del día de hoy, queridos niños? La vida de las primeras. La vida de la primera comunidad, de los primeros cristianos. Y por eso que estamos leyendo y estamos viendo cómo eran perseguidos los cristianos. No le dejaban verdaderamente, ¿verdad?, vivir y hacer como tenían que hacer. Y más todavía, decía aquí recién, que le pedían a los cristianos que tenían que adorar al emperador como si fuese un dios. Y los cristianos decían, no, el emperador no es ningún dios. El emperador no tiene por qué ser adorado, solamente Dios. Qué importante eso. Pero también por eso tuvieron que padecer muchos cristianos. Muchos fueron al martirio, queridos niños. Muchos murieron por su fe. Bueno, queridas niñas, vamos a seguir un poquitito y ahora yo quisiera
escuchar algunas de estas preguntas tan importantes. Y ustedes, queridos niños, tomen nota a estas preguntas y sobre todo a las respuestas para que podamos aprender muy bien en el día de hoy. Dana, te pregunto entonces, ¿cuál es esta primera pregunta que le querés hacer a Diana? ¿Por qué motivo los cristianos fueron admirados? Los cristianos fueron admirados porque rezaban mucho. Muy bien. Los cristianos eran realmente, queridos niños, admirados porque eran gente de oración. Y además de que rezaban mucho, queridos niños, ellos también eran gente muy caritativa, muy generosos, queridos niños. Y eso es lindo que nosotros vayamos aprendiendo también, y eso se aprende en casa, con mamá, con papá, a rezar, a arrodillarnos ante Jesús. Eso es lo que caracteriza al verdadero cristiano. Bueno, Dana, decime cuál es entonces la otra preguntita. ¿Por qué motivo fueron perseguidos los primeros cristianos? Los primeros cristianos fueron perseguidos porque no querían adorar a otros dioses. Muy bien, queridos niños, justamente no querían adorar a otros dioses porque sabían que el único Dios verdadero que envió a su Hijo Jesús para salvarnos, queridos niños, y que les reveló al Padre y les envió el Espíritu Santo, un solo Dios, queridos niños. Y eso es entonces el motivo por el cual los cristianos absolutamente se negaron de adorar al emperador o de adorar a otros dioses. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo hoy nuestro programa. Nosotros entonces así estamos agradeciendo también al Señor que nos enseña tantas cosas lindas. Hoy vamos a ver qué es lo que verdaderamente aprendimos en esta catequesis. Entonces le voy a preguntar aquí a Dana, ¿qué aprendiste hoy en esta catequesis, querida Dana? Yo aprendí en esta catequesis que los primeros cristianos fueron perseguidos. Muy bien. Si eso aprendemos y que sabemos que los cristianos fueron perseguidos, queridos niños, no le dejaban, estaban detrás de ellos, no le aceptaban, ¿verdad? Entonces, esto es bueno que sepamos, queridos niños, que ya los primeros cristianos ya fueron perseguidos a causa de Jesús. Y vos, Diana, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí en esta catequesis que los primeros cristianos vivían en comunidad. Muy bien, que los primeros cristianos, queridos niños, vivían en comunidad. Es lindo y eso quiere decir iglesia, vivir en comunidad. Y es eso lo que nosotros tenemos que aprender hoy. ¿Cómo se llama, queridos niños, nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Y es eso entonces lo que nos tiene que ayudar para que aprendamos y sepamos quiénes eran estos cristianos. Y bueno, nos vamos despidiendo por el día de hoy, pero antes de eso vamos a dirigirnos a nuestra mamita del cielo, a María, que siempre nos trae el regalo tan lindo. Y ahora juntos ponemos nuestras manitos y vamos a decir juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús, queridos niños, descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y ahora entonces así nos despedimos y volvemos la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.